Bienvenidos y bienvenidas a una nueva propuesta de Radio Urbana Buenos Aires. Yo soy Jean Cámpora y voy a estar presentando este nuevo ciclo que se llama Propuestas Argentinas. La idea es salir un poco del berretín, el chimento, las internas y esas cosas que uno analiza que llevan a una crisis de representación política que existe en la Argentina. Cada uno a gusto dirá desde cuándo. La idea es hablar netamente de propuestas, de políticas, de lo que deberían hablar los políticos. Y para eso elegimos pararnos sobre un episodio cero, una base, que es la previa de Milei. Tomar lo que fue un último gobierno que los argentinos votaron y votamos mayoritariamente y revisar a fondo. En ese sentido es que recibimos a nuestro primer invitado, que es el expresidente Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, como adelantamos un poquito, la idea es revisar un poco, porque durante tu gobierno, se planteó una primera fase, si se quiere, con muchos puntos a cubrir, que después la pandemia fue desviando y las respectivas crisis, pero había una idea, había un proyecto político, y la idea es profundizar un poco en eso. Y la primera pregunta en ese sentido es, ¿qué punto crees vos con el que llegaste a la presidencia que decís, esto lo iba a hacer perfecto, esto iba a cambiar la Argentina, esto iba a salvar al pueblo argentino de lo que estábamos viendo, que era el macrismo? Sí, a ver, yo siempre digo que cuando se hacen estos análisis uno tiene que analizar los contextos, ¿no? Porque, y ahí digo, recordemos a Ortega y Gasset, ¿no? Que cuando decía que había que revisar la conducta del hombre, había que analizar el hombre y sus circunstancias. El gobierno es el gobierno y sus circunstancias, porque no todos tuvieron las mismas circunstancias. Por ejemplo, Milei hoy tiene un contexto internacional bastante favorable porque los precios de los combustibles, los precios de todo lo derivado de la agricultura están en alza. Entonces, él tiene un contexto muy favorable. Ahora, ¿cómo fue el contexto mío? Porque eso condiciona mucho la capacidad de hacer. Yo recibí un país que estaba en default, ¿no? Que Argentina había tomado una deuda con Macri que era alucinante en su dimensión, insostenible e impagable. Y que había que resolverla en un tiempo relativamente perentorio, porque en el año 2021 teníamos que pagar 19.000 millones de dólares. Y no teníamos nada, no quedaban dólares. Al día 99 del gobierno se desata la pandemia. Nadie ha tomado cabal dimensión de lo que fue la pandemia. Nadie. Tratan la pandemia como si fuera una gripe. Fue tremendo el daño de la pandemia. Cuando salí de la pandemia, vino la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Y muchos dijeron, pero eso es una excusa. Bueno, ahora ven lo que pasa cuando hay una guerra, porque en el mundo globalizado se resfría uno y todos tenemos gripe. Y cuando empezamos a salir de los efectos de la guerra esa, viene la peor sequía de la historia argentina. En un país donde las exportaciones de cereales, de granos, de oleaginosas, es muy importante. Y el ingreso de ese dinero es muy importante. Pues bien, en ese contexto yo te diría que uno debería revisar al gobierno. Entonces, tu primera pregunta fue, ¿qué cosas... ¿Con qué ideas llegaste vos a algún punto que decís? Llegué con ideas que en ese contexto pude concretar. Por ejemplo, llegué con la idea de generar empleo. Y nosotros logramos dejar el gobierno con la tasa de desempleo más baja de la historia de la democracia. Este es un dato que nadie recuerda. Pero cuando yo dejé el gobierno, la desocupación era del 5.7. Ahora está en 7.6, si no me equivoco. Yo me dispuse a darle un fuerte impulso a la empresa, a la industria. Sí. Creamos
alrededor de 25.000 pequeñas y medianas empresas, que son las grandes dadoras de trabajo en la Argentina. Sí. Esta es otra realidad. Y logramos que casi el 70% de la capacidad instalada funcione. Hoy la capacidad instalada que funciona es alrededor del 35%, para que tomemos dimensiones. Y había actividades como todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, y industria de la alimenticia, industria textil, que tenía en uso, la industria automotriz tenía en uso más del 70% de la capacidad instalada. Entonces, yo creo que esos objetivos los logré. No como hubiera querido, no. Claro. Pero no fui para atrás, ¿eh? Lo logramos en un escenario muy adverso, muy adverso. Yo dejé el gobierno con 35 meses consecutivos de aumento del empleo registrado y 38 meses consecutivos de aumento del consumo. Milei hasta el día de hoy no tiene un mes. Es muy importante ese paralelismo, ¿no? Claro. El otro día hablábamos con una dirigente textil de San Martín que nos decía estamos más o menos en los mismos niveles de productividad de la pandemia. Claro. En un gobierno que, bueno, vos mencionabas recién, conflictos internacionales presentes muy fuertes, pero que no tiene un contexto con la pandemia. Pero a esa empresaria que le consultaste, tal vez debías haberle preguntado cómo funcionaban en pandemia. Porque una de las cosas que también nos olvidamos es que cuando la pandemia sobrevino, nosotros pagamos el salario de 3,5 millones de trabajadores privados y seguimos pagando los públicos. Y eso permitió que no se pierda tanto empleo. Sí. Eso permitió que no se pierda tanto empleo. Por eso, si vos miras, además, uno de los objetivos que yo tenía con Macri, el salario real había caído 20 puntos. Con la pandemia cayó un punto más, 21. Y mi obsesión era que podamos mejorar el salario real, que el salario real creciera. Bueno, el contexto no nos dejó que podamos recuperar los 21 puntos de caída. Pero en ese contexto tan espantoso, el salario real creció 2,5 puntos. En ese contexto tan horrible. La obra pública, que tan denostada por Milei, nosotros fuimos el gobierno que en 4 años más obra pública hizo, ¿no? Nosotros fuimos el gobierno que invertimos en la universidad arquitectónicamente como ninguno. Tuvimos en 4 años 167 intervenciones arquitectónicas que van desde arreglos de edificios, ampliación de edificios, hasta construcción de edificios íntegros. Yo inauguré la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí. E inauguré la sede de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Misiones en Posadas. En el medio tenés todo. Tenés todo. Entonces, en los 4 años de gestión mía, jamás decreció el presupuesto, ni en salud, ni en ciencia y tecnología, ni en educación, ni en obra pública. Entonces, tengo la impresión que todos estos elementos han sido obviados, han sido silenciados. No te estoy contando, además, que cuando te hablo de la obra pública, no incluyo a las 144.000 viviendas Sí, claro. que nosotros construimos y entregamos a familias. Construimos y entregamos a familias, ¿viste? No es que yo estoy hablando en abstracto de un número, no. 144.000 viviendas en toda la Argentina recibieron una casa. Ahora, vos viviste cuando llegaste un daño en gestión, un daño en este tipo de políticas que vos estás enumerando, que seguramente el próximo gobierno peronista o popular viva por 2, por 3 o por 4 incluso con lo que está haciendo Milei actualmente.
se borra de un plumazo ese mal pasar. Es que no, porque vos date cuenta que Milei lleva 20 y tantas mil empresas pymes cerradas. Sí. Y ha aumentado 2 puntos, más de 2 puntos el desempleo. Y la verdad yo no sé cómo calcula la pobreza, pero no logro entender que es como si baja el consumo, aumenta el desempleo, la pobreza mejora, ¿no? No lo puedo entender. Hay algo inconsistente en los datos que el gobierno tiene. Claramente hay algo inconsistente. Y entonces me parece que poner de vuelta en marcha todo eso va a costar. Va a dar mucho trabajo. Ya además tenemos un problema, ya de por sí que es un problema, que es la irrupción tecnológica. Sí, claro. Que ya de por sí eso genera mucha falta de trabajo, mucha crisis en el empleo. Pero bueno, tenemos que ver cómo la sobrellevamos. Ahora, según el gobierno, llevándote a un área quizás muy sensible, que incluso fue muy criticada con todos los ministros que han pasado durante tu gobierno, que es desarrollo social, ahora dentro de capital humano. Bueno, ellos han dicho hace no mucho esta gran política de cursos laborales para generar empleo, qué sé yo, bajando ciertos planes sociales. ¿Vos cómo ves ese aspecto? Y también, si lo ves real, ¿no? Porque estamos hablando de desempleo. Pero es que no dicen nada novedoso, eso lo hacíamos nosotros, eso lo hacía Néstor. Cuando yo era jefe de gabinete de Néstor, nosotros creamos un plan que creo que se llamaba Trabajar. O sea, nosotros recibimos con Néstor 1.200.000 planes que eran básicamente ese famoso plan de jefes y jefas de hogar que había dejado Dualde, muy necesario en aquel momento. Y cuando nos fuimos, como logramos crear mucho empleo en esos años, en verdad nos quedaron alrededor de 400.000 planes de trabajo con Néstor. Y casi todos los metimos en un sistema llamado el Plan Trabajar, que el Plan Trabajar era un plan donde tratábamos de instruir en un oficio a la persona para que la persona pueda reinsertarse. Después vino la crisis de Macri, y la crisis de Macri volvió a generar un problema con Cristina creo que bajamos a 300.000 más o menos la cantidad de planes, y con Macri superamos los 800.000. Sí. Y cuando yo me fui, dejamos 1.100.000 y tantos con la pandemia en el medio, ¿no? Que fue otra crisis social inmensa. Pero ahora hay como 6 millones de planes. Sí. 6 millones de planes, además que esos planes sí aumentan muy por encima de la inflación. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, tienen silenciado a los más necesitados. Y dibujan y dicen, bueno, no son planes sociales, son otra cosa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, lo que creo, primero es que hay un número creciente de gente en la Argentina, porque yo no creo en las tasas de pobreza de la que habla Milei, que necesitan del auxilio del Estado. Y eso no se puede borrar de un plumazo. No por una cuestión fiscal, se puede borrar por una cuestión humanitaria. Claro. Humanitaria. Esa gente, tener presente que hay gente que se ha quedado fuera de un mercado de trabajo que ya de por sí es un mercado de trabajo muy complejo por la aparición de la tecnología. Entonces, el que venga va a tener un dilema enorme. Ahora, yo creo que el mayor dilema que va a tener, y que yo quisiera que deje de ser un dilema, es cómo renegociar la deuda externa impresionante que nos va a dejar Milei. Porque Milei aumentó, cuando yo llegué al gobierno, a mí me quedaban 11.000, al fondo del acuerdo que había hecho Macri, quedaban 11.000 millones de dólares que nosotros podríamos haber tomado. Y el fondo me lo ofreció. Y yo le dije, pero perdón, si yo no les puedo pagar 45.000, 46.000, claro, ¿cómo voy a tomar 11.000 más? Sí. Le dije. Y ahí nos pusimos a hacer un acuerdo que fue un acuerdo muy bueno para Argentina. Y ahí hubo error de muchos compañeros nuestros. Fue muy bueno para Argentina, porque fue un acuerdo que nos permitió que no caiga la inversión en obra pública, que no caiga la inversión en educación, que no caiga la inversión en ciencia y tecnología, que no caiga la inversión en salud. Y tenía una cláusula que decía que tenía objetivos a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, teníamos el objetivo de alcanzar ir disminuyendo el déficit fiscal. Pero si por algún motivo externo a nosotros
ese objetivo se veía perturbado, Sí. bueno, en ese caso podemos pedir la revisión del plan. Ahora es interesante el tema deuda que mencionás, porque en efecto es un dilema constante dentro del peronismo y lo fue durante tu gobierno. Dos preguntas en ese sentido Pero también. déjame terminar de contarte esto, Sí. porque esto es importante. Sí, por favor. En ese acuerdo había un artículo que decía que si por circunstancias ajenas a las políticas del gobierno el escenario se complicaba, podíamos pedir la revisión del programa en favor de Argentina. Sí, sí. Vos tuviste la guerra de Rusia y lo usamos. Y tuviste la mayor sequía de la historia, porque además entre las razones había razones climáticas. Claro. La mayor sequía, y Milei no la usó. Y firma un nuevo acuerdo con el fondo y saca ese artículo, que hoy le podría servir para invocar la guerra de Ucrania y... Claro, de Israel con exactamente. Irán y Estados Unidos. Hoy se podría invocar. Milei lo borró. Entonces, yo tengo la impresión que muchos compañeros no entendieron la dimensión de ese acuerdo. Muchos compañeros confunden y piensan que... ¿No entendieron o no quisieron entender? No, muchos se aferraron a un dogma, que como con Néstor nosotros le pagamos todo al fondo, cosa que creo Néstor hizo muy bien, y nos liberamos del fondo. Muchos creyeron que reconocer esa deuda era como contradecir lo que Néstor hizo, pero eso es una ficción, digo, porque, primer término, la deuda había sido tomada por un gobierno democrático que acababa de ganar las elecciones en el 2017, ¿no? Algo parecido a lo de Milei. ¿Cómo nosotros vamos a desconocer una deuda de un gobierno que ganó legítimamente una elección? Claro. El segundo punto es cómo negociar con el fondo. Ahí nosotros fuimos muy duros y muy firmes. Fíjate vos, durante 4 años yo reclamé que terminen con la sobretasa. La sobretasa es una tasa que te cobraba el fondo a los países que se endeudaban por encima de su capacidad. Y yo decía, ¿por qué me hacen esto a mí si ustedes son los que dieron el crédito? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar la sobretasa si ustedes decidieron dármelo? Planteo también de ilegitimidad de la deuda basándose en la política del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que sobrepasaba el límite. Bueno, cuando yo me fui, 4 años lo planteé en el G20, acompañado por la mayoría de los países del G20. Cuando yo me fui, se terminaron los sobrecargos. ¿Y eso qué significó? Esto nadie lo tiene en cuenta. ¿Y eso qué significó? Significó que la Argentina se ahorre alrededor de 10.000 millones de dólares de deuda con el fondo, que tendría que pagar al final con intereses. Entonces, por intereses. Entonces, yo lo que digo es, también el segundo punto es no engañarnos. Néstor no se desprendió del fondo no pagándole. Se desprendió del fondo pagándole hasta el último centavo. Sí, claro. Y antes de firmar ese acuerdo, firmó 2 stand-by o 3 stand-by. Lo digo porque yo participé de eso. Entonces, y ahí hay que actuar con firmeza y con seriedad, con las dos cosas, ¿no? Ahora, ¿crees que ahí, porque es muy importante, inclusive para esto que denominamos episodio cero, hablar del factor crisis de representación política en una oposición que hoy parece que no existe, ¿no? De tan diluida o fragmentado, como quieran llamarle que está? ¿Crees que hay un punto de quiebre importante en el tema de la deuda, que Máximo se haya ido de jefe de bloque, etcétera, o que era algo que ya estaba La verdad presente? es que era algo que estaba hablado, pero que hubo un grupo de nuestro espacio que lo tomó como un símbolo que nunca entendí. Por lo Oportunidad, quizás. No, lo tomaba como un símbolo y planteaba cosas absurdas, qué sé yo, no sé, decirle al fondo que vas a pagarle hace 50 años. Es como si vos sacas un crédito en un banco y cuando llega el momento de pagar... De la Libertad Avanza, no, claro, exactamente, es algo que sea funcionario de la Libertad Avanza. Y cuando llega el momento de pagar, vas y le decís, bueno, mira, viste que el crédito hipotecario era 20 años, bueno, ahora lo quiero hacer a 50. No existe ese plan, no existe. Entonces era toda una cuestión de voluntarismo, que a lo único que nos llevaba era estar en situación de default. Y estar en default con el fondo te saca del sistema financiero mundial, te saca. Y el costo que pagas ahí es muy grande, muy grande. Sí, por supuesto. Entonces, ahí creo que hubo una cuota de
de dogmatismo acá, por decirlo de algún modo, que también es una ficción, vuelvo a repetirlo, porque Kirchner, que era un tipo muy responsable, a quien yo tuve el honor y el privilegio de ser su jefe de gabinete, lo conocía a la perfección, era un tipo que cuidaba tanto las cuentas públicas. Sí, claro. Y que la verdad entendía tanto la dimensión de estar endeudado con el Fondo Monetario como la necesidad de no estar endeudado con el Fondo Monetario. Las dos cosas. Sí. Cristina, que tuvo que pasar la crisis del 2008, tuvo la inteligencia de, aunque tomó deuda, no tomó deuda con el Fondo Monetario. Sí. Y eso fue una decisión muy inteligente. Y la deuda que finalmente le dejó a Macri era una deuda ínfima en relación al Producto Bruto que tenía en Argentina. O sea, era una deuda totalmente manejable. La deuda que hoy tenemos no es manejable. Nosotros afirmamos un concepto, le hicimos afirmar un concepto al fondo, que era que las deudas deben ser sostenibles. Es decir, quien se endeuda tiene que tener capacidad para pagarla. Esta deuda que tenemos hoy no es sostenible. Has mencionado a lo largo de estos minutos varios puntos que tienen uno en común. Te diría con tema deuda, tema desempleo y las cifras, si se quiere, del INDEC, etcétera, que es una clara falta de honorabilidad, si se quiere, en el manejo de la cosa pública que tiene este gobierno, que, salvo algunas cositas, hay que reconocer que en tu gobierno al menos no estuvo. Y en ese sentido, preguntarte para lo que viene, ¿qué postura crees que debe tener el peronismo con todas estas cosas que están surgiendo, estos escándalos, llámese Andis, etcétera? ¿Por qué? Porque el peronismo también ha tenido a lo largo de su historia algunos escándalos al respecto. No en mi gobierno, quiero aclararlo. Sí, claro. En mi gobierno a mí me inventaron una causa de violencia de género porque no me pudieron encontrar una cuenta en el exterior. Y busquen lo que quieran, caben los pozos que quieran, en donde quieran, que no van a encontrar. Porque objetivamente salí más pobre de lo pobre que era. Okay. Así que busquen lo que quieran. Tuvieron que inventarme eso. Después me inventaron una causa de seguros, que es una cosa desopilante. Desopilante. O sea, yo dispongo que los bienes del Estado los asegura el Estado y resulta que eso es un acto de corrupción. Por el amor de Dios. Acto de corrupción es que el Banco Nación tan fácilmente le otorgue créditos hipotecarios millonarios a personas que objetivamente no lo necesitan. Eso es el acto de corrupción. Ese es el acto inmoral. Ahora, en el peronismo, yo también insisto en este punto, que ha habido problemas de corrupción, no cabe ninguna duda. Hemos visto a José López. Totalmente. Entonces, no voy a ponerme a discutir esas cosas. No en mi gobierno, pero sí en ese gobierno. Ahora, yo creo que nosotros eso lo logramos. O sea, el nuestro no fue un gobierno signado por la corrupción. No lo fue. No lo fue. No lo fue. Y la verdad creo que no es ningún mérito, es lo que debe ser. Claro. Es lo que debe ser. Ahora, la verdad es que la mayoría de los dirigentes peronistas son gente honesta. O sea, yo tuve ministros como Ferraresi, como Santiago Maggiotti, como Gabriel Catopodis, como Victoria Tolosa Paz, como Santiago Cafiero. Podría nombrar a todos, no quiero olvidarme de ninguno, podría nombrar a todos. Ninguno tuvo sí, claro, por corrupción. No, total. Ninguna. Ahora parece más entonces, es muy interesante, ¿no? Porque parece más entonces un problema comunicacional incluso, ¿no? No, es que a nosotros nos persiguen con esas cosas. Desde que Perón tenía relaciones indebidas con las chicas de la UES. Sí. Hasta que Perón se llevó el oro del Banco Central, que Cristina se robó un PBI y que Alberto Fernández le pegaba a la mujer y hizo negocio con los seguros, siempre nos pasa lo mismo. Y como hay una tendencia de los centros de poder para estigmatizar al peronismo, y bueno, siempre nos castigan. Más me dijo un día Sergio, con quien hablo siempre y lo quiero mucho, me dijo, el problema, Alberto, es que siendo presidente del peronismo te van a inventar cualquier cosa para llevarte a tribunales. Me lo hicieron. Me lo hicieron.
Ahora es muy interesante qué postura toma el peronismo frente a eso, ¿no? Porque Pero nosotros no perseguimos. ya el problema es muy interesante, porque incluso uno sale acá al edificio y le pregunta a 5 de 10 personas y te van a decir todos los casos, los corruptos. Sí, claro. Bueno, y del gobierno no te van a decir eso. Nosotros tenemos una generación de chicos que crecieron escuchando que se robaron un PBI. Por supuesto, es sí. Una enorme mentira. Mi generación. Claro, exactamente. Sí. Es una enorme mentira. Ahora, en eso los medios de comunicación tienen que hacer una autocrítica muy severa, muy severa, porque lo que han mentido no tiene nombre. A mí no me gusta ponerme como referencia, pero la mentira que yo padecí no tiene nombre. ¿Ley de medios? Mira, yo creo que la ley de medios fue muy mala, debo ser de franco. Pero fue muy mala porque ya de inicio, mira, nosotros estamos en un programa de streaming. Sí. La ley de medios a vos no te tocaba. Claro. Y era lo que realmente había que regular. Uh-huh. ¿Cuál es el dilema que tiene hoy Europa? ¿Cómo se regula Internet? No, sí, ¿Cómo claro, se regulan las redes claro, sociales? ¿Cómo se regula el streaming? Eso es lo que hoy en día es el debate. Ya nadie se preocupa mucho ni por la radio ni por la televisión de aire. No se preocupan mucho por eso. Vos fíjate que en los canales de cable celebran ganar una franja horaria con 2 puntos de rating. 2 puntos de rating, para que la gente me entienda, es una cancha y media de River. Claro. Y eso hay que celebrarlo. Nosotros conocimos una televisión que celebraba tener 40, 50 puntos de rating, no tener 2 puntos y medio. Esa ley estaba destinada a eso y estuvo mal. Y rápidamente quedó en crisis porque tenía una ley que claramente tenía un objetivo y lastimaba a otros que no estaban dentro del objetivo. Entonces, ahora, digo esto y también digo que sí tuvo una gran ventaja, que es que puso en blanco y negro quién es quién. Ahora cuando nosotros leemos Clarín sabemos lo que leemos, cuando leemos La Nación sabemos lo que leemos, cuando leemos Página 12 sabemos lo que leemos, punto. Ahora, y cuando escuchamos Radio 10 sabemos lo que escuchamos. Bueno, ahí va un punto muy interesante, que es eso. A mí, la doña de la verdulería de la vuelta que tiene Rivadavia y el banquito, escucha Rivadavia y no hay con qué entrarle, ¿no? Claro, sí, claro, es verdad, porque la gente tiene el principio de que el que está hablando es un ser objetivo que no tiene ideología. A mí me parece muy valioso cómo te presentaste. Como dijiste, yo soy peronista. Sí, por supuesto. Está espléndido. El que te escucha sabe ya desde sí. qué lugar hablas. Es un gran gesto de honestidad para con el oyente. Enorme gesto. Lo que no es un gesto de honestidad es decir, yo soy imparcial, y después cuando lo van a entrevistar al presidente le dicen, no, te cambio la pregunta porque Caputo dice que no está bien. Sí. Eso es un acto de indecencia enorme. Enorme indecencia periodística. Ahora, está todo tan dado vuelta que después de eso le dieron el Martín Fierro a ese tipo. Es una cosa insólita. Insólita. Yo creo que hay en la ley de medios, lo que creo que hizo bien Cristina es plantear el problema y la sociedad lo entendió. La sociedad lo entendió. Y por eso la credibilidad de muchos medios y de muchos periodistas se vino tan en banda. Ahora, sin duda que para adelante, creo yo que incluso es uno de los, no sería objetivo porque trabajo de esto, ¿no? Pero que es uno de los principales puntos a revisar, ¿no? Pero es en el mundo, ¿eh? Mirá sí, que el mundo es lo y el mundo ya no tiene tanto problema. O sea, en España no les preocupa tanto lo que dice el país. Les preocupa lo que dice el diario.es, los portales de internet, les preocupa lo que dicen las redes, cómo funcionan las redes, eso les preocupa. Eso es lo que le preocupa a Europa hoy en día. Y eso es lo que usa Trump como mecanismo de penetración a través de X. Sí, claro. Entonces, creo que el problema es otro. Hoy en día el problema es otro. Que incluso es muy incierto, como bien mencionabas vos, para la política el foco, ¿no? No quiero decir de ataque, pero de tratamiento, si se quiere, en redes sociales. Porque inmediatamente te sale la idea de que estás en contra de la libertad de prensa. Mira, yo he sido un presidente que entre las cosas que nadie pondera, yo saqué a todos los espías de la CIDE de la inteligencia interna. O sea, no dejé que hagan inteligencia sobre ningún ciudadano argentino.
La inteligencia es para ver qué pasa en el mundo y que me informen. Sí. Entonces yo tenía extraordinarios informes sobre temas del mundo. Ahora, jamás tuve una denuncia por violencia institucional. Entonces muchos van a decir, no, bueno, pero a vos no te hacían movilizaciones, que no me hacían movilizaciones. Sí. La izquierda piquetera todos los días me cortaba la 9 de julio. Sí. Pero no pude haber uno que diga, vino un policía y me pegó un machetazo. No pude haber uno, Uno. Yo, gracias a Dios, nunca expuse a Pablo Grillo a lo que le pasó. ¿No? Yo no fui. Fue Bullrich, yo no fui. Yo no tuve un solo gesto de censura. Y dijeron cualquier barbaridad. Sí, claro. Y escribieron cualquier barrabasada. Y lo toleré todo. Ahora, es verdad, recién mencionabas un tema central para mí incluso. Después vamos a hablar también de relaciones internacionales, que es un aspecto que a mí me parece muy interesante de tu gobierno. Pero el punto de seguridad, recién mencionabas el tema de la 9 de julio. Es verdad, por supuesto, que no hubo exposición a estos casos, pero es verdad también que la 9 de julio estaba cortada cada 2 días, seguro, y es verdad que la inseguridad es un problema constante, que es responsabilidad de las provincias, ¿no? Perdóname, pero vamos a ese punto que es muy interesante. Sí. Resulta que es esta derecha la que reivindica las Fuerzas Armadas y protege a las Fuerzas de Seguridad. Ahora, en mi gobierno yo nunca tuve paros y reclamos de la policía porque no le pagaban un buen sueldo. Es una vergüenza lo que hacen con las fuerzas de seguridad. Es un escándalo con lo que hacen con las fuerzas de seguridad. Ahora, porque las fuerzas de seguridad, objetivamente, se exponen todos los días. Sí, claro. Sí, y más en este tipo de operativos, por supuesto. Con un sueldo miserable hoy en día. Totalmente. Cuando yo llegué al gobierno, quiero aclarar a todas las fuerzas, todos los que eran salario en negro, o sea, ellos se llaman técnicamente sumas no remunerativas. Todo eso lo blanqueé y pasó a ser parte del ingreso de los trabajadores. Ahora, la base de la fuerza de seguridad lo siguen votando a ellos. Perdóname, bueno, es un llamado a la reflexión que hago también, pero perdóname. Dispuse que como las fuerzas de seguridad no tienen paritarias, todo acuerdo paritario que se firmara entre la administración nacional y los gremios UPCN y ATE, directamente se aplicara a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, con lo cual tenían los mismos aumentos que un trabajador del Estado, y todo regulado en paritarias libres. Las paritarias libres funcionaron en mi gobierno hasta el último día, hasta el último día. Entonces, ¿cómo es esta historia de que los que protegen la seguridad son ellos y nosotros no? Ellos son los que defienden a las Fuerzas Armadas y nosotros éramos los que objetivamente mejoramos la condición de las Fuerzas Armadas. Yo cuando veo que cada 2 por 3 se suicida un cabo porque no puede pagar las deudas, ¿viste? Digo, ¿dónde estamos viviendo? ¿Estos no eran los que venían a poner en valor a eso? No, por supuesto. Entonces, hay un discurso y hay una acción. El discurso no se concilia con la acción. Y además, no es bueno, realmente te lo digo, no es bueno decirle a la policía, andé y reventar a los manifestantes, que es lo que hacen hoy. Sí. Porque un policía, entre otras cosas, es un ser humano. Y si pasa alguien y lo escupe, seguramente reacciona mal. Sí, por supuesto. Después se toma el colectivo y va al mismo barrio que va el manifestante. Pero después, cuando reacciona mal y deja a una persona lastimada, herida, el que se come el juicio es el policía. Sí. Y ahí todos dicen, uy, cuánto lo siento. ¿No? Y dicen, es un irresponsable. Cuando Néstor dispuso que a las manifestaciones la policía vaya desarmada, era para eso. Era para que nunca nos pase eso. Y tuvo razón Néstor. Y yo sigo reivindicando esa política, la sigo reivindicando. Porque esa política nos garantiza, la mano dura no nos garantiza que no haya manifestaciones.
Ahora, lo que sí nos garantiza es que por ahí en una de esas manifestaciones la consecuencia sea espantosa. No, claro. Quiero ir, porque mencionamos mucho tiempo el mundo, y es un tema central, a las relaciones internacionales durante tu gobierno, y puntualmente al tema de los BRICS, que me resulta muy interesante, ¿no? Porque actualmente se ve un alineamiento a Estados Unidos e Israel casi religioso, que es muy lastimoso para la Argentina, y te quiero preguntar, ¿cómo revertimos esta situación? ¿Y cómo podemos volver a tener un rumbo de relaciones internacionales más multipolar, si se quiere? Mira, el problema que tenemos, yo insisto que tenemos, yo lo digo una y otra vez, piensan que lo digo en tono descalificante y no es el tono descalificante. Tenemos un presidente que psiquiátricamente no está bien, no está sano, no está sano. Todo lo que hace y dice es producto de su malestar psiquiátrico, es producto de eso. Y yo no lo digo con el ánimo de desacreditarlo, no estoy diciendo que es un loco del diablo, no, estoy diciendo, miren, sí, prestemos la atención porque está haciendo cosas que evidencian un estado psiquiátrico alterado. O sea, una persona que se pasa 17 horas sacando tweets en Semana Santa para insultar periodistas, no está muy bien. Una persona que va al Congreso y da el discurso que dio el presidente, no está muy bien. Un presidente que va a Estados Unidos y en el conflicto que estábamos viviendo se declara como el presidente más sionista del mundo, no está muy bien. Y un presidente que en ese mismo acto dice, vamos a ganar la guerra. ¿Qué guerra? ¿Estamos en guerra? ¿Cómo que le vamos a ganar? Cuando la aprobó el Congreso, ¿no? Claro, no está bien ese hombre, claramente no está bien. Bueno, yo digo, por favor, háganle un examen, porque estamos en una persona que está alterada psiquiátricamente. Y eso es una enfermedad, como sí, cualquier otra, lo hablo con mucho respeto. Pero no lo que digo es que no podemos dejar eso, pasarlo por alto. No lo podemos pasar por alto, es una irresponsabilidad pasarlo por alto. Ahora, dentro de ese desequilibrio está este alineamiento a los Estados Unidos. Bueno, a ver, por si alguien no lo entendió, Estados Unidos es un imperio en decadencia, no ahora, desde hace mucho tiempo. Con Trump se ha profundizado la decadencia, sí, porque Trump ha logrado, por ejemplo, romper un vínculo que lo tenía muy aceitado con Europa. Los europeos siempre le agradecían a Estados Unidos que los haya liberado del nazismo, aunque en verdad fueron más los rusos que los Estados Unidos, pero ellos siempre han estado agradecidos a Estados Unidos. Bueno, ese vínculo lo han roto, claramente lo han roto. ¿Qué utilidad tiene para nosotros abrazarnos a Estados Unidos exclusivamente? Ninguno. El mundo, desde hace mucho tiempo, promueve algo que se llama el multilateralismo. Que es, mira, se cayó la Unión Soviética, Estados Unidos es un imperio que decae, unámonos al mundo, negociemos con el mundo del modo que más le convenga a la Argentina. Bueno, en ese contexto, yo durante 4 años luché para entrar a los BRICS. Sí. ¿Por qué? Napoleón dijo alguna vez que ojalá China duerma mucho tiempo, porque el día que China despierte será un elefante que camine sobre nosotros. Sí. 2 siglos después se despertó China. Y ese elefante camina en el mundo. Sí. Y ese elefante hoy es una fuerza comercial imparable, una fuerza tecnológica imparable, un país con una fuerza militar enorme que no usa la fuerza militar. Sí. Eso tengámoslo claro, porque la historia de China es una historia de defensa, no es una historia de ataque. Totalmente. Y además, si vos preguntás en el mundo, escúchenme una cosa, ¿quién es el líder del multilateralismo? Te van a decir que se llama Xi Jinping. Y es verdad, porque China no viene y te dice, voy a invertir en litio, pero vos me garantizás que votás esto en Naciones Unidas. Jamás lo ha hecho. Jamás lo ha hecho. No lo hacen conmigo, no lo hizo conmigo, no lo hace con Argentina, no lo hace con nadie. Entonces, es un país muy amigable para un país como Argentina. Y además, tenemos economías complementarias, porque ellos necesitan nuestra soja, claro, que nosotros no consumimos y ellos consumen mucho, necesitan nuestras carnes, y nosotros podemos necesitar cosas de ellos.
Por ejemplo, la inversión que ha hecho China en favor del litio, de la explotación, es muy importante. Ahora, yo siempre reclamé que le agreguen más valor al litio antes de sacarlo de la Argentina. Ahora, entrar en los BRICS significaba ser parte del 44% de la humanidad. Sí. Ser parte del 40% del PBI global. Hoy los BRICS representan más que el G7, mucho más. Y yo entiendo que eso se ha perdido, inexplicablemente se ha perdido, lamentablemente se ha perdido. Y creo que necesitamos volver a ese punto. Y lo hemos perdido porque tenemos un presidente que no razona bien. El presidente cree que China y Rusia son países comunistas. No existe más el comunismo. Sí. El comunismo tal como lo conocimos no existe más. Ahora, quiero profundizar ahí ya para ir cerrando, pues me parece muy interesante esto que marcas vos. Porque hay muchos quienes hablan de juicio político, de cuestiones así, se ofenden. ¿Vos qué pensás al respecto? De Milei. Que si no está bien de salud, hay que pensar en reemplazarlo. Siguiendo las reglas institucionales, que el presidente se someta a un análisis médico y que por ahí yo estoy equivocado. Y solamente es una persona exaltada. En todo caso diré, bueno, es un loco que se exalta fácilmente, pero la verdad es que las conductas que yo visualizo en él no son conductas de una persona que está en su sano juicio. En su sano juicio, de verdad, ningún presidente va al Congreso y dice, yo les metí presa a Cristina y la voy a seguir metiendo presa. ¿Cómo, Milei? ¿Vos metiste presa a alguien? Sí. Nadie en su sano juicio dice eso, ¿eh? Nadie. Por eso, yo creo que seriamente tenemos que plantearnos si estamos en manos de una persona que está bien. Y yo planteo mis dudas. Y los planteo desde la seriedad institucional. Claro. No estoy proponiendo ni que lo echen, ni que le hagan un golpe de Estado. Estoy diciendo, ¿por qué no revisamos? Porque son demasiados los síntomas. La gestualidad de Milei fue a Estados Unidos, firmó no sé qué acuerdo de defensa de no sé qué cosa con Trump y con otros presidentes. La imagen que circuló es la de Trump sentado en el escritorio firmando solo. Cuando vos firmas un acuerdo, firman todos. Sí. Ahí firma Trump. Trump muestra lo que firmó, que no sabemos qué es lo que firmó. Todos aplauden atrás con mucha alegría. Y después hay un acto desesperado de Milei para que le regalen un fibrón que repartía como manía a los monos Trump a los que estaban atrás. ¿No te llama la atención eso? Sí, por supuesto. ¿No te hace pensar eso? Claro. Eso no es serio. No es serio. Esa no es la actitud de un presidente. Mira, yo he estado en el Salón Oval. Yo he estado en el Kremlin. Yo he estado 2 veces en el Palacio de Gobierno chino. En todos lados dije lo mismo. Y me respetaban porque en todos lados dije lo mismo. Y cuando necesité ayuda de Estados Unidos para el fondo, la tuve. Y cuando necesité ayuda de Rusia para el fondo, lo tuve. Y cuando necesité ayuda de China para el fondo, para el swap del Banco Central que necesitábamos, lo tuve. Pero a todos les dije lo mismo. A todos les dije lo mismo. Y a Rusia inclusive voté con Europa la condena de la invasión rusa a Ucrania. Sí. Es tener autonomía como país y pararte en el lugar donde más te conviene, donde mejor sombra encontrás. Sí, claro. Simplemente. Alberto, muchas gracias. No, gracias a vos, un gusto.